Se ¿Ves? cayó. Se le va la pinza. Estoy preparada para tirar. Estamos en un nuevo Testimonios con Alma. Hoy estoy muy feliz, muy contenta de que me acompañe Vero. Ahora ya os explicará. ¿Y por qué está Vero aquí? Bueno, aparte de porque también nos va a explicar, como siempre, en este podcast, en este espacio, parte de identidad, deseo y propósito. Pero aparte de eso, Vero y yo compartimos una visión al respecto de la energía y la materia, al respecto de la identidad y el cuerpo. La materia como cuerpo. Creo que es un concepto que para mí es importantísimo y es clave, y os lo muestro muchas veces a través de los posts, de los vídeos de YouTube, de la newsletter, pero creo que es un concepto que todavía cuesta de comprender. Pero que para mí es tremendamente importante haceroslo llegar, porque para mí es la clave. Y entonces, ¿por qué Vero? Pues porque Vero es bailarina y coreógrafa, y muchas veces también a través de su Instagram, de sus posts, de lo que ella comparte, coincidimos muchísimas veces en esa visión, en la expresión de la energía a través de la materia. Y en realidad estamos todo el tiempo hablando de lo mismo, aunque sea desde nuestras profesiones distintas. Así que se me ocurrió que sería buenísima idea traerla a este espacio, escucharla, que nos comparta, y quizás de ese modo se comprende muchísimo mejor esta danza entre la energía y la materia, que para mí es ese habitar la verdadera identidad. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Bienvenida, Vero, al Muchas sofá gracias. de mi casa, Me encanta. a mi hogar. Me encanta. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Me hace mucha ilusión. Aquí estamos. Bueno, pues como siempre, siempre empezamos por esta pregunta. ¿Quién es Vero? Qué buena forma de empezar. Quiero decirte que he tenido que hacer un trabajo consciente para no prepararme esta pregunta desde que supe que iba a venir, para que no fuera como algo súper pensado. ¿Quién es Vero? Qué gran pregunta. Pues creo que me es muy difícil no definirme a través de mi vocación. Soy bailarina y me considero aprendiz de coreógrafa. Me gusta. Me es inevitable no definirme a través de eso, porque la danza forma parte de mi vida desde que soy muy pequeña, desde antes de que tenga memoria y recuerdos. Soy una persona muy disciplinada, creo. Me gusta la disciplina, la responsabilidad y el compromiso. Soy una persona bastante cerrada, creo. Me gusta estar sola, me gusta encerrarme literal en casa, en el estudio de danza. Me gusta estar sola, no sentirme sola. Me gusta estar sola. Me gusta la diferencia. Sí, lo paso mal sintiéndome sola también. Y no sé, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. He estudiado literatura, cosa que creo que ha hecho que no me dedique a ello. Y creo que por eso es interesante mi enfoque en danza, porque no la he estudiado académicamente y formalmente. Eso es lo que a mí más me gusta de mi aproximación a la danza. Qué interesante. Entonces, no sé, un poco eso para definirme, yo creo. Casi nada, casi nada. Me ha gustado mucho escuchar, ¿no? Esa primera parte de cómo no identificarme, o me cuesta mucho definirme sin tener en cuenta la vocación. Y sí, yo siempre digo que no siempre la identidad y el propósito tienen que ver con eso que realizamos, ¿no?, en nuestra profesión, pero que otras muchísimas veces sí. La identidad y el propósito van ligados a eso, a lo que yo sirvo, ¿no?, a eso que entrego al mundo, a esto que manifiesto, que realizo en mi día a día. Y sí, y a veces es así y no se puede, soy eso. Sí, no soy lo puedo eso. desligar, porque también, o sea, no es algo que haga solo profesionalmente, es lo que hago cuando nadie me ve en mi casa. Me encanta esto, sí, Es me lo que identifico hago con eso. cuando escucho música, en mi cuerpo va solo antes de que yo lo pueda racionalizar. Entonces, creo que es justo definirme así también. Identidad total.
Bueno, pues Vero, cuéntanos un poquito, bueno, actualmente Ay, madre tu, mía. tu proyecto actual, ¿no? Tu hijo, no sé si lo podemos decir así. 100%, Vale. sí, sí. Tu Para mí hijo sí. creativo es La Dama, compañía La Dama, que, o sea, o sea, id por favor corriendo, a quien no la conozca, id por favor corriendo al Instagram, vais a alucinar. O sea, no tengo palabras para lo que tiene esta mujer ahí en esa cabecita, en ese corazoncito, ese universo creativo. Entonces, yo quiero saber un poquito cuáles son los inicios de Vero, cuál es un poco la trayectoria, por dónde inicia Vero hasta llegar a La Dama. Por decirlo con, con palabras amables, digamos que mi formación es ecléctica. Bien, palabras amables. Sí, por no decir que he ido dando palos de ciego durante muchos años. Empecé en una escuela pequeñita, en Tortosa, que es de donde soy. Creo que es todo un mundo hablar de las escuelas pequeñas, de ciudades pequeñas o de barrios pequeños, porque realmente fraguan muchas cosas a fuego, lo bueno y lo malo. Y empecé haciendo danza clásica y bailes de salón, que es lo que se ofrecía en esa escuela. Y crecí hasta los 18 años compitiendo en bailes de salón y muy metida en ese mundo de los bailes de salón. Siempre tuve como telón de fondo la danza clásica, pero a lo que dedicaba más tiempo era los bailes de salón. Y cuando a los 18 años me mudé a Barcelona y decidí dejar los bailes de salón porque era algo que ya no me representaba y yo no me sentía ahí, de hecho me sentía incomodísima en ese movimiento y esa visión de los bailes de salón, entonces transité el mundo de las danzas urbanas, que me daban como mucha más libertad, o yo sentía que me daban mucha más libertad. Bueno, el en ese movimiento momento. al menos es distinto, ¿no? Lo sentía más orgánico, Más fluido, a ¿no? mi cuerpo, y después de ahí descubrí el Gaga y la danza contemporánea, y entonces tampoco es que sea mi camino 100%, creo que soy como una mezcla de todo eso que he aprendido y de alguna manera ir a París, estar sola y no ir a clases de danza y bailar en mi habitación fue, creo, lo que me hizo encontrar un poco mi camino y no sé si llamarlo mi movimiento, pero Bueno, tu forma, ¿no? Tu visión también, porque yo creo que ahí hay una visión. me cuesta verlo a mí, pero me lo digo para creérmelo. Y... Para Sí. recordarte, ¿no? Sí, para ir integrando. Bien, bien, Exacto. está bien. Estamos en... Bueno, lo has dicho, ¿no? Estoy siendo aprendiz Sí. de coreógrafa. Sí, creo que en el mundo de la danza tenemos mucho miedo a llamarnos a nosotras mismas bailarinas o coreógrafas, porque parece que si no profesionalmente no tienes un montón de trabajo de eso, parece que no lo seas. ¿Pero tú crees que esto solo pasa en el mundo de la danza? Bueno, no, supongo que no, pero como desconozco los otros mundos... Pero es interesante lo que acabas de decir, porque creo que lo que estás trayendo tiene un poco que ver, ¿no? Antes estábamos hablando, creo que lo de antes también lo tendríamos que haber grabado. 100%. Seguro saldrá. Pero estábamos comentando antes, ¿no? Respecto al tema del éxito, del resultado. ¿Sabes? Claro, en una sociedad, ¿no? que nos están vendiendo constantemente. Primero, todo este tema de la hiperproductividad, ¿no? Parece que la gente, cuanto más ocupada estás, más chipiguay eres y más importante eres. Totalmente. ¿No? Entonces, creo que también en distintas profesiones, yo desconozco la de la danza, pero creo que en general, ¿no? Hay como una interpretación general de que si haces mucho, es que eres bueno. Exactamente. Y creo que tenemos un problema con eso, ¿no? Porque, no sé, me parece totalmente absurdo. Yo creo que hay gente buenísima haciendo cosas buenísimas que a lo mejor no tienen esa repercusión o que no tienen ese bombo, que no se muestran tanto. Exacto. Hay gente haciendo cosas muy buenas Sin en enseñar. un espacio de intimidad y de ¿no? Como más a cobijo, porque así lo siente. Sí, porque parece que medimos todo también solo con, ya no solo el resultado, sino el impacto de ese resultado, la cantidad de likes, de visualizaciones
que tienes en redes, o la cantidad de personas que tienes en una clase, o la cantidad de bolos que tienes en un mes. Y al menos en el mundo de la danza eso es tan aleatorio. Pero insisto, es que yo no creo que sea solo en la danza, yo creo Ya, que ya, ya, es en total. muchos mundos, ¿no? Cualquiera que tenga un proyecto o que tenga algo creativo, y creativo son muchas cosas, no solo la danza o la literatura o el arte, ¿no? No sé, yo también tengo una parte creativa en mi trabajo, si yo creo algo, es algo creativo. Y medimos el valor de eso, y peor aún, el valor de la persona, por el resultado por el resultado o el impacto del resultado, ¿no? Y me parece, yo en esto insisto mucho, y no es así, o sea, tu valor jamás está puesto en un resultado ni en el impacto. Tu valor está en eso que tú estás entregando mientras estás manifestando eso, porque eso es lo que tú eres, y ahí está el valor. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la danza, para enlazar con esto que dices, que es, a mí me encanta el mundo del vídeo, del cine, de los videoclips, o sea, me gusta mucho la pantalla, pero hay algo de la presencia de la danza que me parece que es intraducible a otros formatos. Es algo que al menos yo en mi proyecto personal busco, pero cuando tú vives o experimentas la danza en una clase de danza, o yendo al teatro, o yendo a un festival de calle o lo que sea, esa presencia me parece que es algo que se da solo ahí. Y creo que es algo que te deja comunicar eso, ¿sabes? Y no se pierde como muchas veces en el formato de vídeo o en el formato de cámara o algo como que haces ahora y consumes después. Y creo que tiene algo de inmediatez que a mí me gusta mucho y que me permite conectar, sea quien sea la persona que está creando o interpretando, me deja conectar con el valor real de eso, en el momento. Con la autenticidad. Exacto. Con la parte más genuina, a través de la presencialidad y de la energía que se vibra en ese momento con esto que yo te estoy entregando y mostrando, así como en la vida. Totalmente. Así como en la vida, la presencialidad y la autenticidad en los vínculos, ¿no? Y lo que está pasando aquí ahora mismo también es una presencialidad, es una vibración, es un compartir, es algo que está sucediendo en el ahora. Y entonces tú vas como, vale, con esta formación, me ha encantado lo de no seguir como la formación que se supone que se tiene que seguir, ¿no? Para ser bailarina, ¿no? Fijaos, ¿no? Es que llevamos esto a cualquier cosa de la vida, ¿no? Lo estipulado, lo que se tiene que, lo que se debería de, paso 1, 2 y 3. No, hay miles de formas de hacer, o sea, cada uno también tiene que seguir como su propio instinto, lo que uno está sintiendo, porque es eso, o sea, nada está escrito en piedra, nada está escrito en piedra. Entonces, a todo eso, ¿cómo llegas a la dama? ¿Cómo nace la dama? ¿O por qué y para qué nace la dama? Bueno, qué gran pregunta. Llego por rechazos y por puertas que se me cerraban. Llego porque yo audiciono, siguiendo un poco este camino que es como un pacto tácito, ¿sabes? Que nadie dice, pero todo el mundo sabe que es un poco el camino que tienes que seguir para llegar a tener autoridad o importancia o profesionalidad, no sé cómo decirlo, para luego poder mostrar algo de valor, que es audicionar para una compañía, pertenecer a una compañía grande, con un coreógrafo, normalmente coreógrafo, pero bueno, también eventualmente coreógrafa interesante este importante, y yo audicionaba, y es que no me seleccionaban en ningún sitio. Y eso es una parte que creo que compartimos muchas bailarinas, que es muy frustrante, porque parece que te está todo diciendo que no, y que no tienes que dedicarte a eso. Esto es muy potente. Esto es muy importante porque el otro día lo hablaba con Marta, una bailarina de la compañía, que hablábamos sobre la creencia que hay de que cuando el universo te dice que no, te está
protegiendo de algo o te está diciendo por aquí no es. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso, pero hasta cierto punto no. Porque si yo hubiera tenido que hacer caso de todo lo que me decía que no bailara, a día de hoy no bailaría. No solo no bailaría, no hubiera hecho ninguno de los vídeos que he hecho, no existiría la dama, no estaría yo actualmente viviendo mi vida como la estoy viviendo ahora. Y no sé si sería más feliz o más infeliz, no lo sé, pero desde luego a la danza no me estaría dedicando en Cataluña. Y todo esto te lo decía porque la dama surge de yo audicionar, no encajar en ninguna compañía, no ser el perfil de bailarina para ninguna de las compañías para las que yo estaba audicionando, y de ahí estuve en París haciendo introspección, preguntándome, vale, pues si no encajo aquí, no encajo allí y no soy el perfil, que además yo lo veía, pero bueno, una lo sigue intentando por algún motivo que desconozco, como igual para pertenecer a algo, no sé. Y me encerré en mi habitación a bailar sola, a entrenar sola y a ver, dentro de todos los lenguajes que yo había aprendido, cuál era el mío, porque no sentía ninguno como propio. Identidad. Hay bailarinas... También como bailarina. 100%. Hay bailarinas que encajan enseguida en su cuerpo y su movimiento encaja en un estilo de danza, en un lenguaje muy concreto y van a muerte por ahí y es maravilloso. Pero hay muchas otras que no encajamos en ninguno y tenemos que seguir buscando. Y a través de encerrarme, por eso hablaba del encierre. Para seguir buscando, empecé a encontrar cosas que creo que empezaron a llamar un poco la atención en mi círculo porque eran distintas. Y a partir de ahí me reuní muy orgánicamente con otras mujeres que sentía que tenían afinidad con mí, no solo con mi movimiento, sino con mi esencia. Y empecé a grabar vídeos de manera muy inocente y muy naif. Resultó que esos vídeos tuvieron cierto impacto y a partir de ahí cada vez se fue formalizando más hasta tomar la forma de una compañía. Es muy interesante el paso de reunirme con compañeras para grabar vídeos a después enfocarlo como compañía, porque fueron las mismas bailarinas que compartían conmigo las que me impulsaron a hacerlo, pero después no se quedaron en la compañía y lo sentí como un abandono real. Lo sentí como, ostras, toda esta gente que me ha estado apoyando a dar el paso, cuando finalmente lo he dado, no se han quedado conmigo a transitar lo que eso conlleva. Y Marc, mi pareja, me dijo un día, es que la dama eres tú. Y entonces ahí hice... ¡Boom! Es algo que yo no quería sentir así, pero incluso el nombre de la dama sale de unas tapicerías medievales que hay en París, de una dama que está sola en una isla. Está sola. Tiene compañías de algunos animales y su doncella, pero como que la idea de esos tapices que representan, por cierto, 5 sentidos y un sexto mágico, mágico Divino. Para mí. Divino. La premisa de eso es que esa dama está sola. Y a partir de ahí pensé, para mí la dama surge de esta introspección que yo he vivido en París, también una ciudad que es súper alienante, que te aísla. Y entonces a partir de ahí creo que le di un enfoque distinto, como de, ok, si yo no me derrumbo, la dama no se derrumba. Y a partir de ahí fue que todo empezó a encontrar un poco su camino hasta tomar la forma que tiene actualmente, que bueno, sigue en evolución. Como siempre, como todos los proyectos, porque ¿no? Los proyectos que nacen de uno, si uno está en evolución, el proyecto está en evolución, obviamente. Exacto. El proyecto jamás es estático, nosotros no somos estáticos, no somos fijos. Bueno, has dicho cosas tan interesantes, no te quería cortar y digo, voy a esperar, ¿no? Pero cosas interesantísimas, recojo por un momento, porque creo que todo lo que estás explicando obviamente es extensible a nuestras vidas y cada uno se lo puede llevar a su propia experiencia, sea danza o sea, no lo sé, ingeniería química, no importa.
Pero me parece importantísimo este mensaje, ¿no? De cómo interpretar todos esos noes, ¿no? O sea, ¿dónde está la línea? Creo y tú has dicho, ¿no? Al final, no sé qué fue lo que hizo qué, ¿no? No sé lo que fue lo que hizo que yo siguiera intentándolo y tú, igual era como pertenecer. Bueno, si cogemos esta parte, ¿no? Como de lo que explicabas de hay bailarinas que enseguida encajan y tal, y sí, delante de esos noes, ¿no? A lo mejor uno tiene la tentación de decir, bueno, va, a ver si encuentro el sitio, ¿no? Y finalmente me pasa como a una de todas estas chicas que encajo y ya está, ¿no? Pero más allá de eso, lo primero, o sea, creo que aquí hay una palabra muy importante que es el deseo. El deseo. El deseo es clave, porque el deseo es guía. 100%. Entonces, y la identidad también, ¿no? Tú decías desde el principio, ¿no? Cuando hemos empezado esta charla y nos decías, a mí me gusta estar sola, a mí me gusta encerrarme. Claro, fíjate, o sea, ese propio encierro, o sea, los noes tenían que estar. Parece los que sí. noes tenían que estar, o sea, los noes han permitido y eran el camino a recorrer para que tú hoy, a día de hoy, ¿no? Para que tú crearas la dama. Si tú no 100%. recorres ese camino de noes, a lo mejor la dama no existe. No solo ya que tú no bailes, sino que la dama no existe. Y la Total. dama no es que sea un producto o una compañía, es que la dama es tu servicio al mundo. Y el servicio es verdadera identidad. Todos venimos aquí a entregar algo y a poner algo del servicio. Entonces, a lo que vengo es a el deseo guía y la identidad guía. Esa identidad, como necesidad tuya, te llevó a encerrarte. El encierro es creativo, ¿no? Si me lo llevo a la astrología, Cáncer, que representa el útero, que es el útero sino creativo, ¿no? Y en la oscuridad, en un encierro, ¿no? En una cuevita. Entonces ese encierro es un encierro creativo, ahí empiezas a conectar y se empieza a dar todo lo que después va a dar paso a esto, ¿no? Total. Entonces tú me decías que no sé lo que era, pero el deseo, ¿no? Porque si tú te vas a esa Vero, de ese París, de ese año, no sé, año X... 2017. Vale, Hacia adelante. vale, pues 2017 París, Vero, sin encontrar el lugar, con 25.000 noes, ¿no? Me encierro, vale. ¿Qué deseo había ahí? ¿O qué creencia? ¿Cuál era el instinto? Al inicio, creo que tengo que ser muy sincera Sí. con esto, al inicio era huir, porque yo venía de salir de una relación sentimental totalmente traumática, dolorosa, de manipulación, y de por primera vez haber vivido que mi realidad había sido una totalmente inventada. Entonces, de ese estar desligada de la realidad y de no tocar de pies a tierra y de no sentirme en control de mí misma, de mi cuerpo y de mi alma y de mi todo, como O sea, en presencia. sensación de que me habían robado mi alma real. Wow. De esa huida, me salió instintivamente huir hacia otra ciudad. Huir. Y luego a partir de ahí, yo creo que la propia realidad de París, lo difícil que era sobrevivir allí, me llevó a encerrarme. O sea, yo no podía pagar las clases de danza, pero quería seguir bailando. Entonces fue como... Ahí quería seguir bailando, a ese deseo. Lo necesitaba, Ahí, exacto. Eso es, aquí vengo. Ese deseo que nace, Total. o sea, deseamos lo que deseamos porque somos quienes somos. Porque si no te hubieras estado deseando, pues no lo sé, hacer un curso de crepes en Cualquier París. otra cosa, ¿Sabes lo que total. te digo? Aquí Muy vengo. recomendable. Crepes en París. Igual un parisino me mata por haber dicho esto, no tengo ni idea, pero bueno. Hice croissants, muchos Croissant. croissants, muchos croissants, muchas baguettes. Real. Entonces, a esto me refería, este deseo. sí. Yo quería seguir bailando. Has dicho Sí. al principio, no puedo definirme, no puedo explicar quién soy si no lo hago a la par de mi vocación. Aquí vengo. La verdadera identidad al deseo, eso es lo que Total. eso es la guía. Es la guía, es la guía. Cuando la gente me dice, Mons, el propósito, ¿qué deseas? Y tenemos un problema con el deseo, ¿eh? Tenemos un problema con el deseo porque estamos... Bueno, no me incluyo. La gente está muy desconectada del deseo. Muy desconectada del deseo. Voy a venir fuerte con este tema. Bueno, es que Seguiremos informando. hay muchos inputs que te indican que tu deseo está mal.
que no merece la pena invertir el tiempo en ir hacia el deseo, porque quizá tu deseo no es algo productivo o no es algo que vaya a retribuir económicamente y no vas a tener lo que se supone que tienes que tener, que es muy importante, una seguridad económica, un trabajo donde, no sé, ocupes tu tiempo, pero hay muchos discursos de fuera hacia adentro que te puedes acabar creyendo fácilmente, porque no paran de decírtelo. Qué importante esto, Vero. Gracias por traerlo. O sea, esto que estás diciendo es clave, es tremendamente importante, porque yo a eso lo llamo, ¿no? O sea, el producto de eso al final es una profunda desconexión espiritual. Una profunda desconexión espiritual. Y la espiritualidad no es solamente el Dios en el que creas o a quien le reces, nada que ver con eso. Eso es una parte de la espiritualidad, pero para mí la espiritualidad es nutrir nuestro espíritu, ser quienes somos, poder manifestar, materializar ese deseo, ¿no? Y lo que dices tú, yo entiendo, claro que sí, todos queremos, ¿no?, una estabilidad económica, evidentemente hay facturas a pagar, tener lo básico. Está clarísimo, ¿no? Pero me parece súper importante transmitir el hecho de que si uno, o sea, que podamos confiar y tener la fe en que si estoy deseando eso, y eso es una llama interna dentro de mí, eso es una guía, eso está ahí para algo, venimos con un propósito, todos, y ese propósito tiene que ver con ese deseo. Si lo sigues, si lo trabajas, si recorres el camino, se va a dar. De una forma u otra. Quizás no es la forma que nos venden de el éxito, no, pero se va a dar, va a haber una forma donde tú vas a poder verdaderamente crear eso y sostenerlo, y que eso sea la forma en la que tú te ganas la vida. Quizá no es de la forma ni que tú misma esperabas que fuera o pensabas que fuera a ser. Esto es. Pero creo que también es importante estar atenta a cosas que se escapen a ti, a tu alrededor, a cosas que se puedan ir abriendo como una flor, ¿sabes? Y que quizás son un camino que se te está, una puerta que se te está abriendo. Total. Y que quizá no es como tú esperabas, pero te brinda la oportunidad de hacerlo de otro modo. Quiero decir, para mí, retomando lo del deseo, es importante tener el deseo como guía, como faro, porque te proyecta hacia algo con una intención, con un propósito, pero también hay que estar atenta a diferentes formas que pueda tomar para poderlas aprovechar y no frustrarte en el intento. Claro, por eso de ahí el inicio es tan importante. Si ya de entrada ni siquiera me doy el permiso, ¿no?, de iniciar el camino desde esto que deseo, no me voy a encontrar con esos nuevos caminos creativos, ¿no?, con esos nuevos atajos o cosas que vayan surgiendo, esas señales que dices tú, que estoy totalmente de acuerdo, porque una cosa es lo que uno piensa, luego una cosa es lo que te pasa, lo que uno experimenta, porque uno no tiene el control de la vida, ¿no? No sabemos el plan. Pero qué importante es darme el permiso de empezar a recorrer el camino, porque desde luego lo que no voy a hacer es llegar si no recorro el camino. O sea, ni voy a ver las señales tampoco, ¿no? No hay tu tía. Ahí. Entonces la cuestión es iniciar, y para iniciar toca confiar en eso que estoy deseando profundamente que quiero hacer. O yo incluso diría algo más, que es seguir aunque no estés confiando. Porque hay veces que no es nada claro, que piensas, tienes razón, tendría que tener fe en mi proyecto y tendría que creer en lo que estoy haciendo, y no te lo crees ni tú. Pero de alguna manera, a mí mi cuerpo en París me pedía dar salida a cosas que mi cabeza no entendía y que mis palabras no podían expresar, o no encontraba el lenguaje falla muchas veces para expresar. La palabra no llega. Todo lo que abarca tu pecho, tu corazón. Entonces, yo creo que en ese momento, sin darme cuenta, me estaba permitiendo ser tal y como mi cuerpo y mi dolor y mi corazón me pedían que fuera. A eso también me refería yo con la confianza, sino tanto la confianza en el proyecto, resultado. No. Confiar en lo que estoy sintiendo en cada momento, para darme permiso, para lo que ese sentir me pida, ¿no? Sea como sea. Porque eso va a formar parte, todo forma parte, todo entra dentro de esa experimentación.
Y bueno, entonces, vamos a ir entrando, ¿no? Vamos a ir en esta cosa de la energía y la materia. Ay, me encanta esto, me encanta este tema. Entonces, Vero, voy a retomar esto que me decías, ¿no? Bueno, yo no acababa de encontrar, o sea, delante de todos esos noes no acababa de encajar, no acababa de encontrar el lugar, ¿no? Pues acabo creando la dama. Sí. Entonces, quiero que tú, en tus palabras, nos expliques, ¿no? ¿Qué es para ti esto de la energía y la materia? Relacionado también con esta cosa como de la danza académica, ¿no? La técnica, la perfección, ¿no? De la técnica de la danza, Sí. y lo que tú nos traes con la dama. Para empezar, que yo no soy una bailarina técnica. Ni lo soy, ni lo seré, ni me interesa serlo, ni se me ha dado bien, ni es algo que esté destinado para mí. Creo que al inicio todas las bailarinas pecamos de querer aprender. Y es muy importante formarte. Con esto no quiero decir que tu camino no pueda ser una bailarina que busque esa perfección. Creo que hay algo de noble en buscar esa perfección técnica si sabes que no existe. Si Boom. sabes que no existe, porque si te obsesionas vas a ser completamente infeliz, punto. No lo digo yo, es verdad universal. Verdad universal, Es verdad universal. Y además lo hacemos extensible no solo a la danza, exacto, sino total, a la vida. A cualquier cosa. A la vida. Entonces, yo para empezar no fui nunca ese tipo de bailarina. Pero yo cuando salía a la plaza del pueblo, de alguna manera camelaba a la gente. Y la gente me miraba, fuera por un motivo o por el otro. Yo no era la mejor ni la más perfecta, ni nunca lo he sido, pero creo que he tenido la capacidad de manipular la energía. Por eso me interesa la brujería en especial, pero creo que eso sale de estar presente en mi cuerpo, porque la danza es uno de los pocos ámbitos donde puedo encontrar esa presencia sin que haya ninguna interferencia más. Qué interesante. En mi vida soy la persona que más sobrepiensa del universo, pero en la danza no. Por algún motivo es el espacio donde veo claro, donde siento claro, donde soy plenamente. Donde soy. Y eso para mí está muy desligado de la técnica. Por supuesto, yo me he formado en ámbitos más, no sé si llamar suburbanos o menos académicos. Creo que hay algo de muy interesante en la formación no académica, porque va un poco al revés de la norma y te abre mundos que me parecen mucho más interesantes que los que ya están transitados, que son los que se explican en la academia. Nadie en la academia te puede explicar cómo sentir la danza. Te pueden explicar técnicas, te pueden explicar historia de la danza, te pueden comunicar y transmitir conocimiento, y está muy bien tenerlo porque eso es poder también, pero nadie te enseñará a bailar en una academia. Punto. ¡Boom! Me parece... Nadie te enseñará a bailar en una academia. O sea, yo quiero hacer... O sea, No. Primero, me parece un bombazo. Y segundo, o sea, de verdad, todo lo que está diciendo Vero, o sea, hacerlo extensivo a cualquier área de la vida. O sea, nadie, por eso nada está escrito, por eso nadie te puede enseñar qué deberías sentir, qué deberías hacer, cómo deberías ser, más allá de que, obviamente, quien haya transitado ese camino primero, claro que te puede traer información, que te puede ayudar, perfecto, pero tú vas a tener que poner el cuerpo, nunca mejor dicho, No hay más. tú vas a tener que poner el cuerpo en tu vida para hacer tu propia experiencia, para hacer tu propio camino y hacer tu propio aprendizaje y tu propia síntesis. La vida se vive poniendo el cuerpo, no aquí. Y eso es lo que nos trae el cuerpo. Cuando vamos al cuerpo, salimos de la mente. Es que de tu cuerpo no puedes escapar. O sea,
retomando lo que me decías de la diferencia o qué entiendo yo como energía o como materia, quiero decir tantas cosas que siento mi cabeza como un embudo, ¿sabes? Con muchas cosas que no caben en un... para empezar, todo lo que puedas aprender en una clase de danza, más o menos formal, más o menos académica, es información. Pero luego, si esa información no pasa por tu cuerpo, no la estás digiriendo. Yo también he sido durante muchos años una bailarina muy mental. Y recuerdo que en un workshop en Londres una vez el profesor me persiguió por la clase y me dijo, estás aquí, estás aquí. Y bueno, era una época en la que yo no me aclaraba con mi cuerpo y estaba como, bueno, intentando entender ¿Qué pasaba ahí? Porque esta es otra cosa, que cuando empiezas a aprender en la academia o en una clase o en una escuela, lo que aprendes es a seguir normas. Y lo que aprendes, o sea, lo que aprende tu cuerpo y asume como natural o orgánico, realmente no lo es. Son cosas que tú has aprendido a reproducir y te salen solas, pero luego con el Gaga yo aprendí como a poner en cuestión todo esto y a decir, vale, ok, yo he aprendido a bailar, pero no he aprendido a estar en mi cuerpo o a cómo funciona mi cuerpo o qué necesita mi cuerpo. Qué maravilla esto, Vero. Cuando empecé ahí fue como, vale, es que yo he estado 13 años haciendo bailes de salón, pero mi cuerpo no quiere esto, o sea, mi cuerpo no quiere esto. Y aprender a deshacerte de esto no me gusta porque es como, la palabra está muy denostada ya, pero es desaprender real a bailar. Sí, no. Y yo creo que es desaprender a bailar y aprender a habitarte. Totalmente. Habitarte. Y de verdad lo estamos trayendo, por eso quería que viniera Vero, porque lo estamos tratando desde el mundo de la danza, pero es que es extensivo a la vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo y evidentemente no todos tenemos una compañía de danza ni bailamos, pero todos ponemos el cuerpo en la vida. Entonces, habitarte, habitar esa materia y experimentarte y volver al cuerpo es estar en ti. Es estar en ti. Y entonces el profesor te dijo que estabas muy en la mente. Y pensé, me ha calado. Me ha visto. Me ha visto. Y esto es algo que yo ahora como docente veo muy fácil. Y es muy bonito ver cómo una persona camina ese proceso a bajar la mente al cuerpo, sí, a ser. Incluso pensar desde tu cuerpo o sentir es desde que más tu bien cuerpo. Es expresar. Es sí. que al final no piensas. O sea, cuando ya estás ahí, es la expresión de la energía. O sea, el cuerpo es canal de quien tú eres verdaderamente, porque la identidad es energética. Tu identidad es pura energía. Y aunque no bailes, vuelvo a insistir, tú eres quien eres. Pones el cuerpo en tu vida para todo. Para una entrevista de trabajo pones el cuerpo. Para tener una discusión incluso pones el cuerpo. Totalmente. Para hacer algo por primera vez desde ese deseo que tienes dentro, pones el cuerpo. Entonces, habitarte en esa materia es habitar tu energía y por tanto expresarla, ¿no? ¿Cuántas veces estáis aquí? Y entonces aquí hay mucho conflicto interno, hay duda, hay mecanismo de defensa, hay control y hay norma. Me parecía súper interesante lo que decías antes de yo aprendí a seguir unas normas, ¿no? Identidad condicionada. Falsa 100%. Identidad condicionada, incluso desde lo corporal. Y entonces no puedo ser y no puedo expresar lo que tengo dentro. No te lo permite lo que has aprendido a replicar. Es decir, hay muchas bailarinas que se frustran en el mundo de la danza porque creen que no es su camino solo, porque parece que solo hay uno muy concreto, muy determinado. Wow. Yo entiendo que tomar el riesgo de buscar otro que se salga fuera de... Sí, que parezca que está mal, porque parece que está mal. Entiendo que es un riesgo que no siempre merece la pena, que por supuesto mucha retribución económica, al menos al principio, no trae, pero para mí es profundamente satisfactorio y de hecho mis clases están llenas de personas que se sienten incómodas en su cuerpo
o se sienten desconectadas de su cuerpo, o se sienten rechazadas en otros espacios porque tu cuerpo simplemente, bueno, para empezar, que la danza clásica es lo más antinatural y antiorgánico del universo, y los bailes de salón lo de después. Pero antes que eso, creo que todo el mundo debería poder experimentar qué necesita tu cuerpo antes de que tú le digas lo que tiene que hacer. Que esto yo lo aprendí con el Gaga. Recuerdo que los profes decían mucho en clase: déjate guiar por tu cuerpo, que déjate sorprender por tu cuerpo antes de decirle lo que tiene que hacer. Wow. Y para mí aprender a bailar había sido disciplinar mi cuerpo y decirle, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, esto no está bien así, esto está bien asá. Lo que es correcto, lo que no. Entonces yo ni siquiera sabía, yo pensaba, vale, ¿qué quiere tu cuerpo? ¿Qué sé yo lo que quiere mi cuerpo? Hay esa desconexión. No sabes lo que quiere tu cuerpo. Y si no sabes lo que quiere tu cuerpo, no sabes lo que quieres tú. 100%. Creo que mucha gente se da cuenta de esto en el ámbito sexual, por ejemplo. Qué interesante. Qué boom esto. Porque quizá esto es no todo el mundo baila, pero bueno, tampoco todo el mundo tiene relaciones sexuales, pero digamos que es como más común que bailar, ¿no? Sí. En el ser humano. Entonces creo que mucha gente se da cuenta en ese ámbito, que es que ni siquiera sabemos no sé lo que quiero, qué deseamos. Sí, o qué siento, o qué necesito, o qué me apetece. Sí, total. Muy interesante esta visión. Y Vero, tú me decías, ¿no?, que te gustaba mucho ahora, ¿no?, desde el otro lugar, ver, ¿no?, la evolución de las bailarinas o de las personas que van a tomar clases. Y me gustaría escucharte, ¿no? Yo desde mi perspectiva, ¿no?, en cuanto a lo corporal y lo somático, en los procesos que acompaño, cuando se incluye, ¿no?, lo corporal, yo lo que observo es, primero, para muchas personas, mucha liberación de defensa, de rigidez, de corazas, ¿no?, de contracción, ¿no? Total. Para empezar hay como un dejarme estar en el cuerpo, ¿no? Y entonces eso al final se traduce para la persona en mucha más confianza, en mucho menos conflicto mental, o sea, menos pérdida de energía en un montón de pensamientos en si hago, si no hago, sino que soy, me dejo ser, por lo tanto vivo más en paz, y la persona gana mucha más confianza, gana energía vital, le cambia hasta la cara, la expresión, 100%. La sonrisa, está menos rígida la persona, ¿no? Y hay eso como más libertad de ser y más paz en eso que soy, y una forma muy distinta también de afrontar la vida emocionalmente, ¿no? De otra regulación emocional. Entonces, eso es lo que yo recojo, y me gustaría saber si también a nivel de la danza, o sea, ¿cómo lo observas tú? Porque yo creo que en parte vas a observar lo mismo, aunque sea dentro del mundo de la danza. Sí. Para mí tiene que ver con dos cosas que yo son mantras y dogmas que sigo en mi clase, a los que les rezo de rodillas. Tiene que ver con la aceptación y la rendición. Qué bueno esto. O sea, para empezar, tú tienes que aceptar cómo es tu cuerpo. ¿Y cómo Porque eres tú? no tienes otro. Exacto. En términos físicos, bailando, tú puedes ver cómo baila otra persona y admirar cómo baila otra persona y querer llegar ahí. Me parece perfecto, pero tienes que empezar, sí o sí, si no quieres ser infeliz, por saber qué es lo que tu cuerpo te permite. Porque tu cuerpo ahora mismo no te permite hacer 30 giros y saltos y mortales y acrobacias y no sé qué. Tu cuerpo lo que te permite es lo que te permite físicamente. Entonces, en primer lugar, hay que aceptar eso. No significa que no puedas aprender, evolucionar, tener más fuerza, más flexibilidad, más... Por supuesto, vamos a trabajarlo. Exacto, hay posibilidad de evolucionar, pero tiene que empezar por una aceptación, porque si no te estás negando desde el principio y... Es una lucha interna. Es imposible avanzar. Hay gente que lucha contra su cuerpo. Esto se contra ve sí un mismo. Montón. Cuando alguien baila desde la aceptación de lo que hay o desde la negación de querer hacer cosas que es total, o sea, es que que tu me lo cuerpo llevo, no puede. claro, es que me lo llevo a la vida, ¿no? Me lo llevo a la vida. Como no acepto, lucho y sufro Total. tremendamente, porque me dificulto la vida en vez de facilitármela. Aceptarnos y rendirnos a lo que es, a lo que hay, a lo que hoy es, me abre un camino de creatividad y de posibilidad. Por eso decía lo de rendirse.
yo creo que es lícito rendirse, Oh, innecesario. necesario y liberador. Total. Porque es como... normalmente no podemos rendirnos hasta que nos sentimos como que hemos hecho ya todo Ujú, que le hemos entregado. lo que podíamos hacer. Y hay algo súper interesante porque no siempre es una elección consciente rendirse, para mí al menos. Viene después de muchas Sí. frustraciones, Sí, después es de luchar mucho con tu cuerpo, pero cuando llegas a ese punto de... Fíjate, es que además... Sí, eso- te relajas, te relajas Bum. y lo que sale es mucho más interesante en tu movimiento porque que es lo mucho que... más creativo, Mucho más honesto, mucho más sincero, mucho más genuino, real. auténtico. Para mí, sí, esto es mi punto de vista, ¿eh? Pero hay algo en rendirse que es... No siempre las bailarinas más perfectas técnicamente para mí son las más interesantes. Por eso en mis clases, en el Gaga, se mezclan mucho las bailarinas profesionales con personas que no tienen nada que ver con el mundo de la danza aparentemente, porque allí hay una mezcla de... Tú lo ves muy claramente en una clase cuando alguien es bailarina profesional a cuando alguien Está se experimentando. expresa ¿no? real, sí. Para mí hay una imagen que es muy clara y que todas tenemos en nuestro imaginario, que es la tía o el tío borracho en una boda. ¡Ay, me encanta este arquetipo! Es mi ejemplo a seguir. Es esa persona, en mi caso era una tía abuela, Que lo da todo. mi tía Chani. Ella sentía mucho, pero daba muy poco, ¿sabes? Era como full concentración de feeling que no necesariamente se expresa en un virtuosismo increíble, pero tú desearías tener esa conexión que tenía mi tía bailando la bomba de King África en una boda. Amamos. Y llegar a eso, para mí es oro puro. Pero Porque eso es llegar a ser. sí, eso es... Que para mí es ser. sí, y te diría más, eso es ser feliz para mí. Sí, bueno, claro, porque ser, ¿qué trae? ¿No? Esta cosa que perseguimos todos, ¿no? Que es la paz interna, la felicidad, es que eso no está fuera. Esos son los complementos, que digo yo. Pero es que eso, de verdad, es que está dentro. Y eso lo 100%. encontramos siendo quien uno es. O sea, no hay nada que dé más paz que saberte tú y que ser tú. Luego la vida te traerá sus cositas, pero tú estás en ti, tú estás en tu centro y desde ahí afrontas. Pero la felicidad y la paz está en ser quien uno es. Y eso es magnético y se contagia. Volviendo a la imagen de mi tía Chali en la boda, todo el mundo la miraba y todo el mundo hablaba de ella. Incluso como con cierta ironía o como con burla, pero Bueno, para mí es como esa persona está tan presente y tan en ella, que le da gozándoselo absolutamente igual lo que- demás. Exacto. Ella estaba gozándoselo. Ella estaba presente ahí y era su momento. Pero es interesante que digas esto de tu tía Chali, ¿sí? Porque ha habido un momento, ahora vamos a todos a recordar a tía Chali, o sea, esto... Que todas tenemos una. Todas tenemos una tía Chali. Total. Pero es interesante porque antes has dicho, que se me ha quedado por ahí, digo, luego en algún momento seguro que lo puedo retomar, ¿no? Has dicho, cuando yo salía a bailar a la plaza de mi pueblo, ¿no? Yo manipulaba la energía. Bueno, yo no Sí. creo que manipularas, ahora me explicas, pero yo creo que también como tu tía Chali había algo de ti que magnetizaba. Lo Porque digo en un aunque- buen sentido, ¿eh? Lo Sí, de sí. manipular Ahí, energía. pero creo que en realidad lo que hacías era, o sea, era algo magnético mirarte, ¿sí? Incluso aunque fuera en aquel momento, que no es lo que estamos viendo ahora con la dama, ¿no? Porque hay todo un recorrido, pero incluso en aquel entonces tú ya vibrabas con eso, porque tú ya estabas en tu identidad. Sí, la identidad, esa identidad que es energética, es esa energía que entrego, o sea, y no hay de otra. Es lo que tú estás viendo cuando yo bailo. Sí. Y eso es lo que te llega, ¿no? Y es esa vibración, es esa frecuencia. Pues creo que lo mismo que tu tía Chali, ¿no? Es Total. decir, ella estaba gozándoselo y era Total. magnético verla y decir, esta mujer se lo está gozando. Es que el disfrute y el goce que hay en bailar, ostras, ¿por qué las personas cuando salen de fiesta no se ponen a leer y a escribir, se ponen a bailar?
Totalmente. Porque hay un mucha disfrute liberación y una liberación que y van no al sale cuerpo. de otra manera. Y es ir al cuerpo, porque cuando uno va al cuerpo hay goce, en el cuerpo hay goce, hay placer, hay liberación, hay expresión. Y diversión. Por eso es tan importante ir al cuerpo, ¿sí? Porque si no estamos en esa identidad condicionada, estamos muy en la mente y el cuerpo de repente parece una cosa que nos han puesto, ¿no? Que es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Un cuerpo, venga, ahí puesto. No, el cuerpo forma parte de quién eres, o sea, somos una unidad indivisible, o sea, somos espíritu, alma, energía, cuerpo, mente, somos un todo, pero el cuerpo forma parte y poder ir al cuerpo para expresar lo que soy y al mismo tiempo liberarlo de todas esas corazas que no me permiten expresar porque están condicionadas, eso me permite ser. Y el ser me trae goce, disfrute, placer y 100%. fluidez. No creo que se pueda ser de otra manera si no se incluye el cuerpo. Es imposible porque tienes un cuerpo. Y esto es así, o sea, luego podemos creer en lo que queramos, ¿eh? Bueno, pero total. como Pero personas está. vivas que Pero están en somos este materia. planeta, tienes, Somos- exacto, tienes una forma física que te permite maravillas, además, o sea, no puedes sentir fuera del cuerpo, ni pensar fuera del cuerpo. Total. Además es en un espectáculo de danza, antes del movimiento, ya existe la presencia de ese cuerpo. La Que energía. ya te da, exacto, ya te da una información y ya te dice mucho más que cuando ese cuerpo se pone a mover. Por eso también muchas veces yo digo que aprender a bailar, cuando empiezas a bailar, haces coreografías, ejecutas y quieres hacer cosas cada vez más difíciles y luego cuando vas avanzando en este camino empiezas a querer hacer menos y eliminar forma, eliminar pasos, eliminar giros, eliminar virtuosismo para quedarte con la esencia de... Con la pureza. Exacto, exacto. Con la pureza. Porque ya no necesitas demostrar nada, sino que te Total. estás permitiendo ser lo que Totalmente. eres. Por eso cuando en un cuerpo de bailarinas increíbles de repente hay una que no está haciendo, pero no puedes dejar de mirarla, todo el mundo dice, no sé qué tiene, pero... La energía, Ujú, la pureza, exacto, la autenticidad. Exacto, la presencia también. Total, total. Me encanta esto, sí. Es que yo y además es que me encanta, o sea, me está encantando esto, porque es esto, no estamos hablando de danza, pero es que para mí es totalmente extensible total. a la vida y al ser quienes somos. Me encanta. Y pero, bueno, eso estabas diciendo, ¿no? Tenemos un cuerpo, no es de otra forma, ¿no? Y estaba pensando, total, es que somos energía hecha materia. Ya está. O sea, es que es como, ¿no? Somos energía hecha materia. Un concepto que a veces nos cuesta mucho como comprender porque parece alguna cosa como muy esotérica. No, no, señores, no. Señoras y señores. No es nada esotérico. Es así, es la realidad. Hay una... no eres solo tu mente. La mente es el aparato maravilloso que nos pusieron para que también podamos hacer todo lo que hacemos, ¿no? Y también hay una mente creativa y una mente resolutiva, pero somos energía hecha materia y esta danza entre una y la otra es lo que somos y es importantísimo trabajarlo e integrarlo para poder tener... Iba a decir salud mental, pero no es salud mental, es para poder ser. De hecho, la salud mental es necesaria porque la gente no puede ser quien es. Yo creo que Si no, no necesitaríamos la salud mental. Totalmente. Yo creo que todo el mundo, además, seguro que ha vivido cosas que no se sabe explicar o que no se puede explicar. Y creo que eso da prueba también de que no todo es racional o susceptible de ser racionalizado. Para mí para empezar, la explicación mágica siempre es más interesante y da más fantasía que la realidad. Total. Pero luego, para las personas que son muy racionales y se lo quieren poner en palabras, seguro que no pueden con todo. No todo lo puedes expresar con poner en palabras. No sé si me estoy cargando como toda la tradición literaria universal, que igual dice que esto sí puede, pero para mí hay una magia imprescindible en llegar de tu cuerpo a
tu lo que sea, como lo quieras llamar. A ser, a expresar, a la energía, sí. Y pues quiero preguntarte por el propósito. Por el propósito. Entonces te voy a preguntar por 2 propósitos. Ay. A ver si salen 2. Y si no, pues 1. Porque claro, yo entiendo que la dama es Vero y Vero es la dama, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es el...? Yo te decía antes que la dama es un servicio al mundo, ¿no? Nace de tu propia trayectoria, de lo que tú quieres entregar, de esa verdadera identidad y de ese deseo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la dama y cuál es el propósito de Vero? Empezaré por el de la dama, que igual es más fácil. El propósito de la dama, para mí, no sé si es que estoy muy sesgada últimamente con este tema, tiene mucho que ver con el género y con la libertad. Hablaba el otro día con una compañera que es curioso cómo yo necesité generarme mis propios espacios porque no me sentía libre en los espacios de principalmente hombres. De ahí que mi compañía sea exclusivamente de mujeres. Para mí hay una especie de complicidad con ellas que no siento con los hombres. Hay una comprensión esencial que me permite expresarme con completa libertad y sin sentir que tengo que ir armada como para ir a la guerra, a defender mis ideas. Entonces nace de sentir que quiero ser libre en algún espacio para poder expresar lo que sea que realmente en ese momento me preocupa, me transita, lo que sea. Es generar ese espacio no solo para mí, sino compartirlo con otras personas, porque a mí me encanta, como decía antes, encerrarme en mi casa o en el estudio a crear, a investigar, a estar sola, lo que sea, pero después siento que si eso no lo comparto, no sé si tiene mucho sentido. O igual lo tiene para mí, pero necesito de esa otra parte. Ese es el servicio. El servicio y la creatividad siempre necesitan ser entregados, porque si no, para mí sí. Si no falta esa otra parte. Exacto. Para yo acabar de experimentar eso, ¿no? Todo tipo de creatividad necesita ser entregada y puesta al servicio. Eso es lo que le acaba de dar el sentido, no solo para ti, sino para los demás, y a través de los demás también tiene un sentido para ti. Tiene que haber una entrega de eso. 100%. Y además siento que las personas que me acompañan actualmente tienen, con otros pretextos y otras preocupaciones, tienen casi las mismas necesidades que yo, de encontrar esa libertad y ese espacio. Poder darle espacio y tiempo a tu cuerpo, porque estamos como tan metidas en la vorágine capitalista de producir y de tener resultados y de ganar dinero. Y el éxito. Sí, exacto. Sí, hay una exigencia brutal. Para mí no hay una propuesta que puedan hacer con lo que yo necesito expresar, no pueden hacer de la rapidez y lo inmediato. Necesito pasar un proceso X, más largo, más corto, pero necesito encontrar una vivencia o algo que merezca la pena ser contado después. Aunque hago trabajos también que son muy fast food. Bueno, pero luego esas creaciones, ¿no?, que requieren de más tiempo también están ahí. Es decir, y las que me implican emocionalmente a mi persona. Y yo creo que mi propósito personal, yo creo que es tan sencillo como ser feliz. Me encanta. Yo soy feliz con lo que hago. Y soy feliz con la vida que llevo y soy feliz bailando y compartiendo mis espacios con otras personas. Y para mí la felicidad y el éxito son quizá dar una buena clase o recibir un comentario random un día de alguien que quizá le da vergüenza decirte me ha encantado tu clase, ¿sabes? Y por supuesto me encanta cuando saco un vídeo y le gusta a mucha gente. Claro, también, obviamente. Y me encanta... Pero porque es que, a ver, al final, claro que ese feedback es importante también, sí. Me encanta tener proyectos interesantes también y ver que puedo subir de nivel cada vez y aprender más y saber más y gestionar mejor.
pero si eso no me causa felicidad, me siento muy frustrada. Ok, me gusta ese propósito. Sí, creo que no hay otro, la verdad. Bueno, yo creo que es creo que al final es un propósito compartido por todos y todas, ¿no? Al final creo que es algo que en realidad todo el mundo busca, que mucha gente no acaba de saber dónde lo va a encontrar o lo busca donde no es. Ya, bueno. O lo busca donde no es, pero creo que es un propósito compartido por todos y por todas. Ay, bueno, vamos a ir finalizando. Siempre os pido como un mensaje final, entonces, de todo lo que hemos charlado, te pediría que para todas esas personas que quizás están intentando algo en su vida, ¿no? Y se están encontrando con noes, se están encontrando con puertas cerradas, se están encontrando con negativas, pero siguen ardiendo en ese deseo, o para las personas que tienen un deseo pero que no se atreven a empezar a transitar ese camino, ¿no? Porque bueno, parecen dos cosas distintas, pero en realidad están más o menos en lo mismo, ¿no? Es decir, hay un montón de noes, o tengo esto pero no inicio el camino. Entonces te pediría que desde tu experiencia, desde la humildad de tu experiencia y tu camino, ¿qué mensaje les podrías entregar a estas personas? Pues... Y permíteme el matiz. Sí. E incluso personas que a lo mejor no es que tengan un proyecto o un deseo en concreto, pero que de alguna forma en su vida sienten como que no acaban de encontrar su lugar, ¿no? Parece que no encuentro el sitio, y son ellas las que se acaban sintiendo extrañas, raras, inadecuadas, ¿sí? Sí. Un mensaje para todas estas personas. Yo creo que está bien estar confundida o estar perdida. O sea, de hecho, me parece el motor para buscar, para activar esa búsqueda. Sin eso, de hecho, quizá nunca tienes... Quizá no te encuentras. El impulso de empezar a buscar algo. Y creo que hay que desligarse un poco de lo que sientes ahora, porque muchas veces ves como definitivas situaciones que no son definitivas o que no son fatales. Habla la persona que lo ve todo en términos de fatalismo y que todo va a ir mal, principalmente. Pero bueno, en la danza hemos dicho que no. No es definitivo ese sentirse perdida, igual que tampoco lo es sentirte feliz y satisfecha. Entonces, creo que está bien desligarse un poco de lo que inmediatamente sientes. Está bien parar y profundizar, y si estás confundida está bien que te deshagas de lo que necesites deshacerte para ir más profundo en lo que realmente necesitas. Y creo que también está bien desligarse un poco del resultado o de lo que quieras conseguir. Qué importante es. Porque nunca va a tomar la forma que tú quieres, o 100%. Quiero decir, para mí es importante trabajar para que... Total, hay que entregarse. Tu proyecto, tu vídeo, tu podcast... Hay que invertir energía, hay que hacerlo. Lo que sea, tome la forma que tú deseas, obviamente, pero luego tampoco hay que obsesionarse con llegar a ese ideal utópico perfecto, porque seguramente por el camino te estés perdiendo cosas incluso más interesantes que van a dar incluso mejor resultado. Total y absolutamente, porque la clave está en todo momento en ser quien eres y en disfrutar de cada uno de los pasos que estás haciendo. Si pones el foco en el resultado, no lo vas a disfrutar, no lo vas a gozar y por lo tanto no vas a ser tú. Y si no eres tú, eso ni va a vibrar, ni va a llegar de ninguna de las maneras, o tú te vas a quedar por el camino y va a perder todo el sentido. Entonces, no es por ahí. Y yo creo que está bien también aceptar si estás hecha una mierda. Me encanta. Quiero decir, si estás confundida ya, porque también existe como la presión de rendirse. Aceptar y rendirse. 100%. Existe la presión de tener que estar bien y tener que estar disponible para tu proyecto, y a veces simplemente no estás así. Totalmente. Y está bien, no todo es, es que aceptar luz como en Instagram. Bueno, sí, es que, a ver, aceptar y rendirse es creativo. Te da
la activación, no sé, Es un reset. sí, es el impulso real. Un impulso creativo auténtico, porque si no aceptas y te rindes a eso, ¿no? Pues por ejemplo el estar hecha una mierda, como decía Vero, Por ejemplo. de ahí cómo carajo vas a seguir. O sea, ¿desde dónde sigues? ¿No? Es que es Claro. pararse, permitirse, aceptar y de ahí va a salir la creatividad para lo siguiente. Encima, eso siguiente va a ser 25.000 veces más genuino que no si sigues por un camino que no es, o que por lo menos en ese momento no está alineado o no lo puedes sostener o no es sustentable. Porque estás, o sea, para mí, esto personalmente, pero creo que mucha gente se puede sentir identificada con esto, estamos tan pendientes de o los errores que hemos hecho en el pasado o las cosas que queremos conseguir en el futuro que nos causan mucha presión, que realmente después no estás en el presente. Y realmente para mí cualquier acto creativo nace de estar presente aquí y ahora, por gurú que pueda estar pareciendo ahora mismo. No, pero es así, es predico así. con el ejemplo, intento aplicarlo, Pero es así, Vero. pero es así, porque no, o sea, No hay de si otra. estás hecha una mierda, no significa que no puedas hacer buen arte o no puedas hacer una buena entrevista o lo que sea, una buena sesión de lo que sea, pero vas a hacerla honesta y siendo Esto es veraz a lo que tienes disponible esta ahora. autenticidad, y eso es lo que va a llegar, no por vender la imagen De algo, perfecta, súper exacto. bien, no sé qué, no, al contrario, es que eso no va a llegar, es que eso, ¿no? Otra vez veníamos a lo mismo, no es lo mismo una bailarina, y con todos los respetos, obviamente, pero no es lo mismo una bailarina que está siguiendo la norma, la técnica, pero que está profundamente desconectada de sí misma, donde, ok, estás bailando bien, pero no me estás transmitiendo nada, que una bailarina que quizás no está tan puesta en la técnica de la perfección, está en lo que es, está en lo que siente, y desde ahí nos entrega una energía brutal, porque está expresando lo que hay y se está dejando ser. Totalmente. Bueno, estaría aquí 25.000 horas más. Sí, se me ha hecho corto esto, Se me ha ¿eh? hecho corto. Podríamos seguir 2 horas, o sea, aquí podría Total. quedar un podcast de estos de 4 horas, pero no. Muchísimas gracias A ti, por a ti. venir. ¿Tenemos proyectito de la dama cercano o no? Tenemos proyecto de la dama muy ready para ser entregado. Muy ready. Muy ready. He pasado por tantas cosas en este proyecto, pero sí, está a punto de salir un vídeo que he entregado todo lo que tengo y todo lo que soy ahora mismo ahí, Qué maravilla. a todos los niveles, y además estoy preparada para deshacerme de él por primera Para vez. entregarlo, sí, Sí. es que el proceso creativo también tiene que ver con parirlo y entonces entregarlo al mundo lo y ya no es sabes, mío, y ya no me has pertenece. acompañado en Sí. esos procesos donde me ha sido tan difícil desprenderme. Creo que ahora estoy preparada para... Se ¿Ves? cayó, se le va la pinza. Estoy preparada para tirarlo, para desprenderme Para deshacerme. de él. Pues con muchas ganas de verlo. Yo os lo he dicho antes, pero de verdad insisto, ir al Instagram de Vero o de la compañía de la dama, y ahí vais a ver lo que esta mujer entrega, que me parece brutal. Gracias. Muchísimas gracias por A ti, venir, a por ti, estar, un placer. y gracias. A ti, Monse. Abracito. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión!